Agradecemos la posibilidad de estar aquí en la oficina de la Fiscalía de número 1, del juzgado número 1, con la compañía del doctor Martín Rau, quien ha participado como fiscal en jefe de lo que ha sido lo que se conoce con el nombre de causa Quisca. Doctor, muchas gracias por estos minutos que nos permite conversar y sabiendo de lo agotado de lo que ha sido el proceso y el tiempo de investigación, son algunas preguntas nada más que nos quedaron pendientes, que no podemos esperar casi los 10 días que faltan para que se pueda leer el fundamento de lo que tomó como decisión el tribunal. ¿Cómo hicieron ustedes para entender que, llegando o a partir de la línea de investigación, definir quién había sido en todo caso el que llevaba la carga mayor de la prueba? ¿Cómo hicieron para calcular la cantidad de años de pena solicitada? Ya que en varias oportunidades nosotros leíamos el Código Penal, leíamos los artículos, el 128, 131 creo que es y uno veía que las penas eran pequeñas en cantidad de años en función de lo que significa semejantes delitos. ¿Y qué antecedente puede darle este juicio en particular a la justicia, a la jurisprudencia también de otras provincias, donde hay casos todavía como estos, pero que no tienen ni la visibilidad ni el interés necesario en cuanto a temas investigativos? Bueno, muy buenos días. En primer lugar voy a tratar de desglosar, si te dejo alguna pregunta sin contestar, vos me vas repreguntando, sí. Pues fue bastante larga. Primer tema que hay que abordar es cómo fuimos distribuyendo las actividades delictivas, ¿no? De ambos imputados. Esa tarea la desarrollamos con el doctor Glinka en base a una ardua tarea de estudio profundo del expediente, apoyado en los dictámenes de peritos que en su mayoría eran ingenieros de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas. Nosotros sabemos que todo esto inició en Estados Unidos por una alerta que surgió de la Asociación de Coalición de Rescate Infantil en vínculo con el ICMEC, International Center for Missing and Exploited Children, y se remitió a la Fiscalía de Cava, a cargo de la doctora Dupuy, una lista de 120 objetivos, uno de los cuales tenía impacto en Apóstoles Misiones, que es el que estamos hablando. Hasta ese momento nosotros teníamos una dirección IP. Dirección IP que nos da un suscriptor de servicio, en este caso era el papá de los imputados. A partir de eso se hace un allanamiento y se secuestran dispositivos. Y lo que nosotros le planteamos al tribunal fue que había uno de ellos, una computadora de marca Acer, que es la que nosotros llamamos la computadora sucia durante el debate. Tenía un montón de información y archivos de contenido MASI, ¿no? Pero esa computadora, más allá de los dichos de los imputados que hacían que hicieran parecer que la computadora era solamente de Sebastián o era utilizada solamente por Sebastián, tenía un montón de información cargada adentro que era atribuible a Germán. Esa información era facturas de prepagas, correo electrónico asociado, usuario de la computadora asociado, imputable a Germán, facturas de Mercado Libre, diversas documentaciones y a su vez fotografías personales que coincidían con las que Germán Quisca usaba en sus perfiles públicos vinculados a la política, ¿sí? Entonces, eso nos permitía confrontar esto que había dicho Sebastián en la audiencia y decir, no, esta computadora realmente no era solo de Sebastián, sino que la utilizaban en común. A eso se suma que después se secuestran en posteriores allanamientos más dispositivos que también se le eran atribuidos por el mismo motivo a Germán, es decir, que tenían documentación de Germán, datos de Germán, etc. Y dentro del celular personal de Germán había fotos de Germán con la computadora en su momento de trabajo en fechas posteriores a las que inicialmente ellos habían dicho que la computadora la tenía Sebastián. Entonces, la primera parte de la pregunta viene dando como resultado que tomamos esa postura en función del análisis integral del dispositivo que nos permite decir con grado de certeza que requiere una sentencia que esa computadora pertenecía a Germán, la Acer, y a Sebastián al mismo tiempo, ¿sí? Agregando que fueron prácticamente 39 días
los que reporta la gente de la coalición internacional de descargas, porque Sí, se sí, por dice supuesto. desde tal fecha a tal fecha, no es un día o una noche como se escuchó por allí uno de los No, de las claramente, declaraciones. no fue ni un día ni una noche, fueron varios. Así que, bueno, esa es una parte. Ahora, con relación a la otra parte de la pregunta que usted me hace referente a la pena, nosotros cuando vamos a hacer una petición de pena tenemos que tratar de concretar la cantidad de hechos, en qué consisten esos hechos, como para poder hacer la tarea de subsunción típica, le decimos los abogados. ¿Qué quiere decir? El Código Penal tiene varios delitos: el homicidio, el hurto, la distribución de la mal llamada pornografía infantil. El Código Penal utiliza el término pornografía, para nosotros no es correcto utilizar ese término, pero ese delito en particular lo que hace es describir una conducta que está penalizada por la ley. Esto tiene una función de garantía para el ciudadano común de a pie, en tanto y en cuanto uno no haga una acción que recaiga dentro de esa descripción, no se lo puede criminalizar por eso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cotejar lo que dice el código con la actuación de la persona en el mundo real, ¿no? En este caso, cotejar la acción de facilitación, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil con lo que dice el código. Es así que nosotros hemos visto que dentro del expediente, si usted menciona 603 archivos, eso es la alerta inicial que nos manda el INMEC para Misiones por medio de la doctora Dupuy. Pero después, cuando se allana los distintos domicilios y se empiezan a procesar los archivos, se ve que el número era mayor de 603. Entonces, a partir de ahí uno tiene que hacer, empezar a dividir qué es tenencia, cuál sirve para la facilitación, cuál sirve para la distribución, y a partir de ahí nosotros fuimos haciendo una división de las aguas. ¿Qué dijimos? Bueno, este núcleo de más de 600 archivos nosotros lo tenemos acreditado como facilitación en un grado de coautoría de los dos imputados respecto de la computadora Acer. Después la Lenovo, que era de Germán, solamente para Germán la tenencia y la facilitación. Pero también había un dispositivo celular que era de Germán, que había enviado un video de WhatsApp a un tercero que no se pudo determinar quién era, pero que el contenido, según los técnicos informáticos, quedaba muy claro que era un video que se envió sin poder verse el destinatario, a quién se le envió. Y se recuperó el archivo. Entonces, nosotros por un lado tenemos la simple tenencia, que no exige mayores desafíos. Tener el material está prohibido por la ley, no hay que hacer demasiada tarea. Ahora, ¿qué es facilitar y qué es distribuir? Sería la cuestión. Y ahí un poco lo que nosotros tratamos de hacer entender es que la distribución implica poner a disposición de una o varias personas determinadas un archivo de estas características, ¿sí? Ahora, la facilitación, por el contrario, es una actividad que está vinculada más a la situación de poner a disposición el material de un número indeterminado de personas que se sirvan de él. Entonces, esas dos categorías delictivas se veían muy patentes, y nosotros lo que hicimos es decir, la escala penal que se construye a partir de esto va de un mínimo de tantos años hasta un máximo de 21,4 años en el caso de Germán, un poco menor, no me acuerdo precisamente el número ahora respecto de Sebastián. Y dentro de esa escala vamos a utilizar el número total de archivos para movernos en función de la gravedad. Porque si no me equivoco, el 131 habla de un 30% más de pena si los archivos son... En realidad es el 128. 128, el 131 es el del grooming y no está involucrado. 128. Que cuando los archivos menores de 13 años. Exacto, cuando haya menores de 13 años la pena es un poco más grande. Y en este caso nosotros teníamos catalogado y separado en una carpeta en particular algo así como 100 archivos de niños de 13 a 18 años, 100 archivos de menos de 13 años y 94 archivos de más de 13 menos de 18, que eso fue una contabilización que se hizo, pero eso estaba dentro de un globo mayor
dentro de una carpeta específica, que por otro lado tenía 404 archivos, en otro lado había otra carpeta con 100 y algo más. Por ahí me equivoco mínimamente en los números, pero esto habla un poco del volumen, de cantidad, que nos servía para graduar la pena y movernos dentro de esa escala construida, que es algo que el Código Penal establece como concurso real, ¿sí? Nosotros podríamos haber hecho otra construcción que podría haber llevado la escala al máximo permitido por la ley, que es de 50 años. No obstante, eso está muy discutido actualmente en la doctrina. Entonces nosotros fuimos tomando los criterios que sirven como antecedente al caso a nivel local e incluso internacional, de cómo se viene estudiando y aplicando este tipo de delitos en otros lados. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que mucho se trabaja a nivel global. Todo esto surge como consecuencia de las obligaciones que asumen los distintos estados que forman parte del Convenio de Budapest, convenio que se celebra en el 2001. En este sentido es muy importante remarcar una cuestión de contexto histórico. Si nosotros nos ponemos a pensar en términos históricos, en el 95 se larga la popularización de Internet a nivel global de manera muy fuerte, con la venta a través de la línea telefónica de los servicios de Internet. Imagínense que para el 1996 se duplica la cantidad de usuarios y empieza una utilización de la Internet de manera muy masiva, que llevó a que ya a partir del 99 empiecen las tratativas para la gestión de este tratado internacional que se termina suscribiendo en el 2001. Tratado que básicamente lo que dicen en materia del Consejo de Europa, como un tratado que surge de allá, obliga a los Estados miembros, sea europeos como externos, porque se invita a los no miembros de Europa a suscribirlo, que adecúen sus legislaciones, locales, a los términos de ese tratado si quieren pasar a formar parte de él. Entonces, a partir de ahí se empieza una legislación donde se le pide a los estados que legislen ciertas conductas que en ese momento se consideraban determinantes, entre las cuales están todos los delitos que se vinculan a la facilitación, distribución, tenencia. El tratado va más allá, el tema de, por ejemplo, imágenes ficticias que representen a menores. Representaciones, sí. Entonces, uno tenía que hacer determinadas legislaciones para formar parte de eso. La Argentina firmó el convenio, o lo suscribió formalmente a fines de 2017 y entró a formar parte por los mismos procedimientos del convenio, si mal no recuerdo, en mayo de 2018. Ahora, esto se da en el contexto de unas grandes discusiones que se arman en el ámbito del derecho en torno a lo que se llama el movimiento antiexpansivo del derecho penal. Es decir, que la comunidad jurídica por lo general trata de que el derecho penal no crezca, no se empiece a criminalizar un montón de conductas, porque dicen que tiene que estar reservado al núcleo central mínimo, que no puede ser abordado por otro mecanismo, ¿sí? Básicamente esto se llama principio de intervención mínima. Se deja el derecho penal como interventor, como última ratio. Dentro de todo esto hay un montón de discusiones de este tipo de conducta. Entonces, ¿a qué apunto con este tema? Cuando nosotros nos ponemos a verificar este nuevo panorama global que tenemos en torno a las disposiciones, vemos que una de las cuestiones que están en situación es cómo contabilizar la pena. Y entonces a partir de ahí surge una doctrina que habla de concursar realmente solamente los verbos típicos, es decir, facilitar, distribuir, tener. El más grande sería producir. Por supuesto. Más allá de eso, que la doctrina dice que la producción sí la podemos concursar por hecho individual, porque implica también el abuso sexual material, digamos, del niño en el momento de la producción. El resto es como parte de una cadena de comercialización, ¿no? Y entonces está la doctrina que piensa que todo es un concurso, como lo llaman, ideal, que indica que el mínimo, digamos, y máximo se construyan como un hecho individual, y otra doctrina que es la del concurso real. Ahora, se fue dejando de lado la sumatoria de hechos que te puedan llevar, por ejemplo, en el límite del Código Penal a 50 años para tomar posición o por el concurso ideal o por el concurso de verbos típicos. Nosotros tomamos esta última postura que nos parece más razonada, más razonable. Esa fue
la idea que nosotros tomamos en el caso y que nos permitió construir estas escalas que le explicamos al tribunal, en razón de las cuales pedimos una pena de 15 años, que como ustedes podrán apreciar no es ni cerca del mínimo ni muy cerca del máximo. Es una escala que es bastante ecuánime con los principios y la teoría jurídica. Entonces estimamos que ese es el modo más razonable. Sabemos que por ahí para la gente común el monto puede parecer pequeño a la luz de todo lo que se fue hablando, pero jurídicamente nosotros tenemos otros imperativos que implican digamos, contabilizar esto de modo un poco más además que científico. No hay muchos casos que hayan tenido hasta ahora en nuestro país este nivel de penas. No, pero porque también uno tiene que tener en cuenta que hay un concepto en derecho penal que es el concepto de crisis, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos de crisis hablamos entre un péndulo de decisiones que van hacia un lado y hacia el otro, ¿no? En este sentido hay mucha doctrina que pide el concurso real y llevar los casos al máximo. De hecho, han habido muchos fiscales y muchos jueces que han establecido el criterio del concurso real, por ahí no con tantos archivos como los que nosotros habíamos encontrado, pero esto fue fuertemente discutido. Ahora, cuando uno habla de este concepto de crisis, habla de una suerte de péndulo de decisiones que van para un lado y para el otro hasta que se busca un estándar más o menos que es respetado a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en un momento enfrentados totalmente a la revolución tecnológica que es algo axiomático, ya no excede la necesidad de cuestionarlo, ¿no? Hoy nos interpela la tecnología y así como nos interpela la tecnología nos lleva a la posición de ni siquiera cuestionarlo, que son los efectos positivos y negativos. Entonces uno tiene que ser bastante consciente de que esta nueva modalidad delictiva va a empezar a ser, lamentablemente, en mi opinión, cada vez más frecuente, por un doble motivo. Cada vez hay más conexiones a internet, cada vez hay más acceso a internet, pero también mejoran las capacidades de prevención. Y las capacidades de prevención están a su vez ligadas con las capacidades de detección de este tipo de conducta. Entonces es lógico que a medida que eso progresa, más allá de que la ciberdelincuencia va a tomar el camino de tratar de eludir esta barrera, el ámbito de intervención estatal en la identificación de este tipo de conductas también va a ser mayor. Y la última sería, ya agradeciendo estos minutos porque sabemos que está con mucho trabajo acumulado, ¿cuánto puede incidir esta lógica y todo este planteo que ustedes hicieron, más la resolución del tribunal que prácticamente avaló lo que pidió la Fiscalía? Muchas veces sucede que la Fiscalía lleva una postura y que después el tribunal toma otra decisión. Salvo un año, la diferencia de 15 a 14 años con Germán Quisca, la misma cantidad de años para Sebastián Quisca, y a su vez también habilitar la posibilidad de 2 causas por falso testimonio a 2 testigos que, sabiendo que tenían que decir la verdad, aparentemente hubo allí algunas incongruencias en sus declaraciones. ¿Puede incidir dentro de la provincia, tal vez en alguna otra causa que se esté cursando, o hacia otras provincias también? Yo creo que dentro de la provincia sin duda va a incidir. Lógicamente esto seguramente va a ser cuestionado por la defensa, y eso significa que va a haber una intervención posterior del Superior Tribunal de Justicia. ¿Van a apelar? ¿Dijeron ya que apelaban? Yo no sé, realmente no estuve consultando mucho sobre ese punto en particular. Creo haber escuchado en algún medio gráfico. ¿Y la gráfico, instancia sería después directamente del Superior Tribunal? Sí, la sentencia se casa, ¿sí? Y la casación va en trámite ante el Superior Tribunal. Creo haber escuchado que la defensa anunció que iba a casar, sin embargo yo me animo a pensar que eso va a suceder más allá de lo que hayan dicho o no. Ahora, cierto es que la jurisprudencia tiene para los otros tribunales y para los profesionales del derecho una suerte de guía, de ilustración, de interpretación. Y desde esa perspectiva me animo a pensar que el caso va a servir como una suerte de faro, por lo menos dentro de los límites de la provincia. Soy un poco más cauto respecto de lo que sea afuera de la provincia, si bien sé que esto puede ser tomado claramente como un antecedente en términos jurisprudenciales fuera del territorio provincial.
Cierto es que a medida que vaya transcurriendo el tiempo nosotros recién vamos a poder medir el impacto real de esto, ¿sí? O sea, ahora estamos en un momento muy novedoso, ¿no? El fallo fue hace en menos de 24 horas hábiles, hubo un feriado en el medio, entonces es muy difícil presagiar o anticipar cuál va a ser el efecto. He leído montones de mensajes que me han llegado de un montón de distintos lugares, ¿no? De ciudadanos y de abogados de otros lugares, funcionarios judiciales, etcétera, y todos hablando más o menos en el sentido de lo que es la importancia del precedente que se ha marcado, pero realmente la medición de eso creo que solo la vamos a poder hacer en un futuro de mediano a largo plazo. Doctor, muchísimas gracias, felicitaciones por el gran trabajo realizado y bueno, estamos a disposición cuando nos necesiten. No, por favor, no es nada.